Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo os voy a contar un poquito el ritual para el equinoccio y antes de eso os voy a contar un poquito de una manera simple qué es un equinoccio, ¿sí? El equinoccio lo tenemos el día 20 de marzo a las 22:25 hora de España. Podéis hacer la conversión horaria donde estéis. En el Instagram siempre pongo la cuenta atrás de las lunas nuevas, llenas o cuando hay algo así importante como es ahora. ¿Qué es un equinoccio? Em, un equinoccio es un cambio de estación, ¿sí? Y a mí me gusta observar un poquito em, en libros lo que sucedía antiguamente, la historia y demás. Y también parar un poco y observar, sí, observar la naturaleza, observar lo que me pasa internamente, lo que pasa alrededor. Ok, los equinoccios, este que tenemos ahora es súper importante porque marca lo que es el año nuevo astrológico. Cuando uno se fija antiguamente con los calendarios, ¿sí? Y se fijaba, por ejemplo, cuando hacían el calendario era por la luna, ¿sí? Que originalmente. Entonces lo que hacían era observar el cielo y cuando veían que había una luna nueva y que ya empezaban a verla, sí, ahí empezaba el calendario del mes, el calendario lunar. Con el sol vamos viendo lo mismo, ¿sí? Tenemos el calendario solar que conocemos y aquí es cuando en astrología nos fijamos, por ejemplo, en una carta natal y decimos, bueno, el Sol está aquí, está allá, este planeta está en esta posición, en la otra, ¿sí? Y ahí vamos viendo. Pero ¿qué pasa realmente? Realmente observamos, y aquí sí que os pido un poquito de concentración, es muy sencillo, ¿sí? Mantener la mente abierta, porque es muy fácil. Entonces, lo que sucede es que nosotros vivimos en la Tierra, en nuestra casa, ¿sí? Es nuestra casa, nuestro hogar, y ahora vamos a ver un poquito desde aquí dentro y desde fuera, desde el espacio, qué es lo que ocurre, ¿sí? Entonces, estamos en la Tierra. La Tierra no es exactamente redonda, entonces imaginaros una naranja normalmente redonda, ¿sí? Y una mandarina, en cambio, es como más planita. Ok, ¿cómo es la Tierra en su forma? Es como una mandarina gordita, ¿sí? Entonces no es completamente redonda. ¿Qué sucede? Que tenemos la Tierra, ¿sí? Tenemos el Sol para ver este equinoccio y entender, ¿sí? Entonces, el Sol está muy lejos, ¿sí? Y lo que vemos es que lo que podemos apreciar es que es mucho más grande que la Tierra. Los movimientos de la Tierra son la rotación, ¿sí? ¿Y qué es eso? Lo que sucede con la Tierra es que si lo miramos en línea recta con el Sol, ¿sí? Si nos imaginamos aquí una recta en este espacio, no es exactamente que gira así la Tierra, ¿sí? Porque tiene una pequeña inclinación, ¿veis? No es recto esa rotación, sino que está un poquito inclinada. Entonces hace su rotación. ¿Qué vemos en esa rotación? El movimiento del día, ¿sí? Cuando vemos como el sol, ¿sí? Los rayos del sol, lo voy a hacer así que es más fácil, vemos los rayos del sol como se hace de día, ¿sí? Y luego se hace de noche. Por el amanecer, ¿sí? Esos rayos del sol, digamos que están así, os lo pongo fácil para entenderlo, ¿sí? Y cuando ya es mediodía, ¿sí? El sol es cuando calienta más, ¿sí? Por ejemplo, y luego ya va atardeciendo, ¿sí? Y se pone, y ya también baja la temperatura. Esto es interesante, no solo por la temperatura, porque hay que ver muchos otros factores también, ¿vale? Pero es interesante. Es interesante también cómo se calienta el agua, ¿sí? ¿Qué le cuesta más? ¿En qué lugares del planeta, en nuestra casa, hace más frío o hace más calor? Y esas estaciones. Bueno, pues lo interesante, lo que a mí me gusta observar, es cómo antiguamente podían ver y conocer todo esto, cómo miraban, se fijaban dónde estaba la luna en su ciclo, dónde estaba el sol, qué sucedía, y ahí podían ver cuándo habían esos cambios de estación, esos portales tan importantes en los que íbamos hacia.
primavera, como tenemos aquí en España ahora, ¿sí? Con este equinoccio el día 20 a las 22:25, o cómo empieza el otoño en otros lugares del mundo. Luego tenemos los polos, ¿sí? Los polos, ¿qué sucede? Que es el sol, como hemos dicho, ¿sí? Con la luz que recibimos del sol, hay lugares en que no da tanto esa luz, ¿sí? No es tan directa. Entonces, por eso no se calientan tanto, ¿ok? Y luego ahora vamos a ver lo que es la traslación para este equinoccio, ¿sí? Entonces, esto es la rotación, muy fácil, es el día y la noche, ¿sí? Entonces, cada día tenemos que la Tierra hace su giro, ¿sí? En torno a las horas que recibe también de ese sol, ¿ok? Entonces, por eso en unos los sitios es de día y en el mismo momento es de noche en otros, ¿ok? Y ahí vamos observando todo esto y midiéndolo. ¿Qué es la traslación? La traslación es, si la rotación es un día, la traslación es un año y es el movimiento que va a hacer la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? En astrología lo vemos como, el Sol está aquí, está allá, vale, entonces poneros un poquito abiertos mentalmente, sí, porque lo que sucede realmente es que es la Tierra la que se mueve, ¿sí? Y va haciendo ese ciclo alrededor del Sol, ¿vale? Y ahí tenemos ese año. Ok, ¿qué pasa con este ciclo? Que este ciclo no es completamente redondo, ¿sí? Sino que digamos que también es como la mandarina, ¿no? No es una elipse, entonces no es exactamente redondo, sino que es circular. ¿Y qué sucede también? Que en el Sol, si está aquí en medio, lo ponemos aquí, el Sol, ¿sí? Entonces, este círculo que va a hacer la Tierra alrededor del Sol no va a ser completamente redondo, ¿sí? No va a ser, no va a ser así redondito, ¿sí? Sino que va a ser más ovalado, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, además, no lo hace exacto en proporción, sino que digamos que en un lado está más cerquita del Sol, haciendo esa traslación, y en otro lado está más lejos. Esto sería así. Si esto es la Tierra, el lápiz es la Tierra, ¿vale? ¿Veis el Sol aquí? Entonces, aquí veis que está más cerca, ¿sí? Ok. Y aquí va haciendo su órbita y aquí está más lejos, ¿sí? Ok. Entonces, eso va a ser importante para ver las luz solar que recibimos, esa energía solar, durante el año. ¿Qué sucede? Que cuando la Tierra está en este lado, ¿sí? Entonces lo que tenemos es un solsticio o un equinoccio, ¿vale? Voy a hablar de los equinoccios, ¿sí? Entonces lo que sucede aquí es que en cada hemisferio la proporción de rayos de luz, de energía solar, del día, de las horas del día, va a ser la misma que las de la noche, ¿ok? Y recordar que la Tierra hace su movimiento en un día, de día y la noche. Y eso es lo que pasa cuando la Tierra llega a ese punto. Eso es el equinoccio. Y cuando la Tierra ha hecho su recorrido y está en el otro lado, que eso es a los 6 meses que lo hace, ¿vale? Entonces tenemos el otro equinoccio. ¿Y entre medio qué hay? Entre medio hay los solsticios, ¿vale? Luego vemos también los trópicos de Cáncer, de Capricornio, vemos el Ecuador también y los polos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que hay lugares en la Tierra donde ese calor, esos rayos del sol, donde esta energía este calor es más moderado y donde hace más calor, ¿sí? Y en los sitios de los polos, ¿sí? Ahí hace más frío, las temperaturas son más bajas, ¿vale? Entonces, bueno, y el resto, ¿vale? Vamos viendo cómo en el invierno hace mucho más frío y en verano hace mucho más calor. Entonces, bueno, es interesante, ¿sí? ¿Y esto para qué sirve? Ahora ya dejando todo este rollo, espero que se entienda. am, que es interesante porque eso nos influye
Bueno, ¿qué pasa cuando hace más sol y tienes más horas de luz en el día? Pues bueno, uno está más contento, no más contento, pero tiene más ganas de estar fuera, de ir a la playa, hace más actividades, empiezan a florecer las flores, vienen los pajaritos, ¿sí? Como todo cambia. Y a nivel de invierno o de otoño-invierno, ¿qué sucede? Pues que uno se recoge más, los alimentos pues a lo mejor también son más calentitos, ¿sí? En verano queremos cosas más fresquitas y bueno, y todo eso cambia. Entonces nos influye en nuestro día a día y para absolutamente todo. Sí, es súper importante. Y antiguamente era muy, muy importante saber cuándo sucedía una cosa u otra, porque para los alimentos, cuándo crece una cosa o no, o cuándo va a hacer frío y no crece nada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es interesante porque observar un momento, ¿no? Y decir, wow, y de repente ya no había tantas horas de luz, ¿y qué pasaba, no? Entonces, qué interesante podía ser en ese momento observar todo esto. Y tenemos mucha suerte de todos los estudios que se hicieron y los análisis en su momento y que nos han dejado, ¿sí? Bueno, vamos al ritual, que creo que es lo que os va a gustar más. Em, Cuando el Sol está en Aries, ¿sí? Porque vemos en este universo, ¿sí? Vemos y vamos viendo los signos del zodiaco, ¿sí? No son las constelaciones, sino que vamos a ver dónde está el Sol, ¿sí? En qué signo. Entonces, porque los signos son los dividimos el cielo, el universo, nuestro cielo, ¿sí? En trocitos, ¿vale? En estos 12 signos. Entonces, siempre que el Sol está en Aries, a 0 grados de Aries, empieza el año nuevo, ¿sí? Empieza el calendario. Ok, y esto es como se hacía siempre. Entonces, es un momento súper importante porque si yo os digo, bueno, ¿te influye cuando hace más sol o más calor o menos en tu día a día, en tu estado de ánimo, en la comida, en todo? Eh, los planetas también, cuando uno está más familiarizado con astrología, con la luna, ¿qué sucede con los mares, con el océano, con las emociones de cada uno? Entonces, bueno, es importante, ¿sí? Son ciclos perfectos, al igual que durante el día. O sea, se calienta todo y a la noche cómo baja esa temperatura, ¿sí? Imaginaros si solo hubiera día, ¿no? Y muchas cosas las hacemos automáticamente, como respirar, como el dormir o el despertarse, ¿sí? Bueno, así que, ¿qué es interesante en este equinoccio para compartiros? Que es un momento muy importante y es un gran inicio. Se abre una puerta, empieza el año de verdad, ¿sí? Aunque uno lo haya celebrado el 31 de diciembre, perfecto también. Esto es más popular y bueno, y está bien también, sí, pero energéticamente el Sol está a 0 grados de Aries y ahí es cuando vemos también la carta del año, sí, y observamos qué sucede. Este año tendremos una luna en Piscis, esto es para todos. Am, Tenemos que Saturno justo acaba de entrar en Piscis también. Esto es importante tenerlo en cuenta para este equinoccio también, desde mi punto de vista, y nos va a hablar mucho de océanos y de mares. Así que bueno, entre muchas otras cosas, ¿sí? Entonces a observar qué pasa por ahí. ¿Qué hacemos con el ritual? Bueno, a mí me gusta hacer, con este equinoccio, me gusta hacer, en vez de mi libreta o un papelito chiquitito, hago con un papel grande, ¿sí? Tengo una libreta muy grande de estos papeles de dibujo, de pintar, de artes plásticas, y ahí, y cada uno puede hacerlo como quiera, em, y ahí voy a dibujar, voy a escribir, me voy a hacer mi collage, me voy a poner notas, colores, lo que yo quiera, ¿sí? Para mi año. Esto podéis hacerlo desde el equinoccio hasta dentro de 3 meses que tendremos el solsticio, ¿sí? O lo podéis hacer para todo el año, ¿sí?
a mí me gusta hacerlo para, bueno, depende, sí, pero lo voy a hacer para 3 meses en esta ocasión. Entonces voy a enfocar mucho esta energía para estos próximos 3 meses y voy a ponerme en el momento presente y decir, ok, ¿cuáles son mis objetivos en 3 meses? ¿Qué quiero lograr? ¿Dónde estoy? ¿Qué me gustaría hacer? Em, ¿Qué cosas quiero dejar atrás? El equinoccio es un momento perfecto para dejar atrás cosas que uno no quiere, ¿sí? Suelto cosas, uno puede escribirlas y romperlas, y, romper el papelito. em, Te escribes una carta de todo lo que sueltas y te puedes escribir una carta de lo que quieres en 3 meses, por ejemplo, o simplemente haces este cartón, esta cartulina, donde vas a dibujar ahí tus propósitos. ¿Cómo podéis hacerlo? De la manera más personalizada posible, ¿sí? Entonces, los 4 elementos, sí, ponemos el fuego, una velita, podemos poner un incienso o una plumita. A mí me gusta poner incienso, sí, el que os guste a vosotros. Es un momento para vosotros, es muy personal. Em, una piedrecita, sí, sea un cuarzo, una amatista, una piedra que os guste, que os conecte con vosotros mismos, y agua, ¿sí? Agua, el elemento agua o alguna caracola de mar o algo que represente el agua. Y ahí vais a tomaros un momento, vais a conectar, bueno, ¿en qué momento de mi vida estoy? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida en estos 3 meses? ¿Qué oportunidades, qué cosas no me atrevo a hacer? O sea, es una oportunidad de conectar contigo, con el yo y de crear algo para ti, ¿sí? Evidentemente todos estamos conectados y todo está relacionado, entonces siempre las cosas que uno hace para uno son para uno, ¿sí? Y también son para el bien de todos. Entonces uno puede aprovechar esta energía del equinoccio para conectar con sus propósitos y también para hacer algo por los demás, ¿sí? Sea un gesto el que tú quieras, ¿sí? El que te nazca, hacerlo de corazón. Y nada, y simplemente se trata de disfrutarlo. ¿Veis qué fácil? Es muy simple. Os he contado un poquito el rollo de qué es un equinoccio, pero para que veáis también cómo, dónde estamos, cómo es la vida, qué inteligente, ¿sí? Qué ciclos tan perfectos, qué mágico y cómo aprovecharlo. Realmente cuando uno aprovecha esta energía, ¿no? De inicio, ya estamos en un inicio y dice, bueno, ¿dónde estoy y qué quiero? ¿Sí? Y va a en vez de estar en limbo o con miles de pensamientos, miles de cosas, de cosas que nos inquietan o obligaciones o lo que sea, o piloto automático, bueno, pues te das un momento para ti, conectas con este momento tan mágico, con este ritual, conectas con el sol que nos da esta energía, esta fuente de vida, conectas con el planeta, ¿sí? Y bueno, y haces algo para ti que vaya a ser productivo, con mucha alegría, y observa qué sucede en estos próximos 3 meses. Am, puedes escribir un papelito y ponerlo en esa cartulina, puedes dibujar. Y lo ideal aquí es que durante esos 3 meses tengas ese cartón, esa cartulina cerca, sí, que tú la veas, sea, pues no sé, cerca de la nevera, en, en el dormitorio, donde quieras, pero algo que tú veas, sí, que lo tengas presente, que lo tengas cerca. No es algo que uno escribe en un papelito y se olvida, no, no es algo puntual o no son unas intenciones de luna nueva, no, es mucho más, ¿sí? Es el inicio. Así que bueno, feliz año nuevo a todos. Espero que os sirva la información. Os mando un besito y gracias. Chao.